Hola, Paloma. Hola, ¿Nos ¿qué tal? oyes? ¿Me Ah, sí. oyes? Sí, Hola. sí, Hola. sí, te Sí. oímos Hola, perfectamente. perfecto. Qué bien. Perfectamente, perfectamente. Falta alguna que otra que entrar, pero bueno, irán entrando poco a poco, ¿vale? Muy bien. Hola, Laura, que estás ahí escondida. No la veo, espera, a ver. Sí, está. Ay, 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 ahí la veo, sí. Sí, ¿Nos sí. ves a todos? Veo, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco personas veo. No, entonces no. Mira, arriba a la derecha Sí. Hay una pone, flecha. pone Estamos, vista. estamos 9, ¿no? Pone vista, sí. Ah, vale, ya está, espera. Tienes que poner vista de. ¿Varios oradores? No, vista de galería. Vale. Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora os Bueno, veo. pues qué Perdona, bien, ¿me veis a mí? Te ¿Sí? vemos, te Sí, Ah, vemos, sí. vale. te Grace Que vemos. Rincón. voy de Te viaje, veo, ahora luego me Beatriz. cambio, ¿eh? Vale, vale, te vemos. Está entrando también Fernando, que está en Sevilla. Hola, Laura. Pues qué bien, Paloma, qué ganas teníamos. Yo lo digo. Y lo he puesto esta mañana en Instagram y lo digo. Espectacular, no puedo decir otra cosa. Te ha gustado, No espero. puedo, mira, Lo tienes lleno de marcas. pero lleno de marcas y yo creo que hay algunas que ya he dejado de ponerlo porque digo, bueno, si es que en cada paja, en cada página tendría que poner un post porque hay alguna frase o alguna cosa que me ha gustado. Yo te voy a preguntar una cosa que le pregunté una vez a un autor Ujú. y que yo le dije, digo, nadie que no haya estado cerca o haya vivido esta historia puede contarlo de esa manera, como lo has contado tú. Sí. Él me dijo, sí, Pepa. Entonces, lo mismo te pregunto a ti. Pues sí, Pepa. Yo sabía, yo no sé si tú eres Julia, eres Emma o eres Dalia. Yo soy Yo Julia. te iba a decir, es que no me has dejado. Te iba a decir, yo creo que tú eres Julia. Yo creo que Sí, tú eres Julia. Es ya de verdad espectacular cómo te has desnudado ante nosotros y nos lo has contado todo. sí. Hombre, ten en Todo. cuenta de todas maneras que hay cosas obviamente que no son ciertas, Hombre, ya, porque, ya, hombre, a ver, algo de ficción tiene que haber, por es favor. ficción, claro. Ya, ya. Pero sí, está basado en una historia real, claro. Real, real. Es No, la es que se historia de nota. mi madre. Se nota un montón, se nota un Sí, montón. Entonces, esta novela es un homenaje a tu madre, está claro, totalmente. De está hecho, si te claro. fijas, Pepa, al Sí, principio de la novela digo, para ella, mi ella, ya, porque es verdad, o sea, nos llevábamos fatal y en ya, no. realidad también es un libro de redención. Es un libro de redención, pero Sí, ¿cuántas personas, cuántas madres o cuántas hijas, cuando lean este libro, se van a sentir en algunos aspectos muy identificadas? sí, espero. Muy identificadas. Porque yo sé, por ejemplo, que yo he vivido porque yo soy del 59. Yo del 58, o sea que. Pues fíjate, tengo una hija que tiene 44 años ahora y la diferencia se nota. Hay cosas que tirantes, tirantes hasta más no poder. O sea que ahí está, pues la década tal. Yo me acuerdo mira que yo era muy, no sé cómo decirte, muy, no hecha para la antigua, al revés, porque yo me crié en París. O sea que Ah, me ha gustado no, no más, sabía. Qué más la, gracia. no- más la Bueno, novela. sabes que mi familia también proviene de allí. Wow. Pues Sí, yo no he nacido allí, me fui con 3 años, pero soy hija de migrante, o sea sí. que Ujú. entiendo todo por lo que pasó Julia, por lo que pasó Emma, todo eso. Ya te digo que me he sentido muy, muy, muy. Bueno, cuéntanos algo. Te iba a decir que por qué no, por qué ya no lo has contado, por qué este homenaje a tu madre. O sea que A ver, yo me imagino, lo digo, lo tenía que tenías, sacar. lo tenías que sacar. Yo creo que llevaba ya, bueno, pues un poco con el estómago, diríamos, encogido Sí, desde hace años, ¿no? Y escribí una primera novela, luego una segunda. Y claro, la tercera, cuando la empecé, en realidad yo ya sabía que esto iba a ser lo que ahora llaman autoficción, ¿no? ¿Por qué? Pues ya, hombre, porque yo hay muchas partes de la historia que ignoro. ya, Entonces es evidente que tenía que contar, era una novela, ¿no? ya. Lo que pasa es que era una novela con el corazón, ¿no? Era una novela
homenajeando a alguien que ya no podía ser homenajeado porque mi madre murió cuando yo tenía 30 años. Fíjate. Entonces, pero lo que sí es cierto es que yo creo que, a ver, yo no escribo en las novelas, como dice la gente y tal, como para enseñar a la gente cosas, ¿no? No. Yo las escribo porque necesito escribirlas. Pero bueno, siempre si sirven a alguien, y sobre todo yo creo que igual que yo me emociono escribiendo, pues espero que la persona que lee también lo haga. Bueno, yo que no soy muy de lágrima fácil, te puedo decir que más de una página he tenido la lágrima, pero muy, muy fácil. O sea que, y mira que yo digo, bueno, sí es ficción, pero es que lo escribes tan bonito y tan bien que es que al final te entra y tienes que decir, bueno, es que me he emocionado, no me queda otra. O sea que gracias, gracias cariño, gracias Gracias a por esta vosotras. impresionante novela de Uno verdad, escribe porque siempre para que alguien lea. O sea, yo si vosotras no leéis, ¿yo para qué soy voy a de, escribir? soy de las que digo, esta la tengo que volver a releer, Sí. la tengo que volver a releer. Son de esas novelas que no se te olvidan, no se te olvidan, o sea que, porque nosotros que leemos tanto, hay veces que dice, "Buf, acabo de leer una novela hace 2 días y no me acuerdo ya de lo que he leído". Claro. O sea que, pero no, yo sé que esta no. Pero es que Bueno, vosotras leéis un poquito a destajo. Pues tenéis, claro, bueno, es no te así, o creas, sea, no te creas, este año leemos menos, así como, bueno, a un par de libros quizás a la semana, ¿no? Pero tampoco es mucho. No, yo este libro no lo he leído deprisa, también te lo digo. No lo he leído deprisa, lo he leído despacio porque he querido. O sea que no. Pero bueno, sí y que es luego la verdad, novela lo que tiene, que a mí me encanta también, es que claro, mi familia es de allí, de Marruecos. Y claro, yo también escribiéndola, bueno, me fui de hecho el año pasado, bueno, yo suelo ir mucho a Marruecos, pero me fui además esa última vez, me fui más tiempo a Tetuán, porque yo solía ir mucho a Tánger, pero bueno, porque es una ciudad más abierta, más internacional, pero me fui pues casi 15 días a Tetuán y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque según la iba escribiendo, iba un poco caminando por las calles, ¿no? Que ya no ya, existen la mayor parte de las cosas de, bueno, la casa en la que vivió mi abuelo, no, o sea, fíjate. no existen en muchos sitios. Pero aún así, la verdad es que también ha sido un placer pasear las ciudades. El Madrid de los años 50 y tantos no lo puedo pasear No, porque no, yo acababa de nacer, pero, ya. pero sí, es un poco, bueno, de hecho ya te digo, es una especie de historia personal, ¿no? Y, y me ha dado mucha satisfacción escribirla. Bueno, voy a dar paso porque hay una que está en negro porque le han hecho no sé qué en la vista. Ah, Estefanía, tú después le han hecho no sé qué en la vista y entonces no puede con la luz del ordenador, pero la está habrán ahí. operado de algo, de cataratas o de algo, No, 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 es que ¿no? te lo contará. Ahora me lo Tere, cuenta ella. Hola, buenas tardes. No Hola. me ves, pero bueno, es que me han dilatado el ojo y me ha a dicho Ah, el oftalmólogo que por favor no anduviera con el ordenador, pero muy claro, yo bien. quería estar aquí contigo. Decirte que me ha gustado muchísimo tu novela. Eh, yo pasé mi adolescencia en los años 80. Ujú. Entonces, ha sido un recordatorio de la adolescencia, de estos novios por aquí, estas amigas por allá. Todas, yo creo que en esa época hemos sido un poco rebeldes Sí, y en algunas situaciones, pues como que te sientes identificada. Con algunas situaciones y con los novietes también, ¿eh? sí. Ahora por aquí y Y ahora Tere, por allá. piensa además una cosa, que nuestras madres habían vivido otra vida. Quiero decir que eso de que sí, nosotras tuviéramos un novio hoy y otro mañana, a no, las madres no les parecía nada bien. ya te digo yo que no. Pero nada. Bueno, yo la suerte que tuve es que también mis padres vivían en un pueblecito y nosotros estábamos estudiando en Salamanca. Entonces aquello era pues un viva la Virgen, no te quiero contar, ¿sabes? Mis hermanas y yo juntas en un piso y en los años 80 cuando ya todo, además, yo tengo una hermana mayor y ella fue abriendo camino. Mm. Por lo tanto, yo estaba un poquito más suelta ya que ella. Ya teníamos más cositas por allí y me lo he pasado muy bien recordando esos tiempos. Luego la otra historia es muy triste porque para mí son dos novelas, Sí. Sí, no es una sola, son dos novelas.
La historia de Julia por un lado y la historia de Emma por el otro. Y una es muy rebelde y la otra es un poquito triste. Pero si te digo lo que me ha pasado, no te lo vas a creer. ¿El qué? Pues porque tenía un montón de preguntas y yo me llevé mis preguntas al hospital por si acaso no tenía tiempo de venir a casa y me he dejado el libro y las preguntas en el hospital, no te digo más. Pero Tere, de alguna te acordarás. Sí, me acuerdo de una que además era una cosa muy curiosa. A todos los novios y a todas las amigas de Julia les ponen motes, Sí, que es Hidalgo, infiltrado, gordita. ¿Por qué no les pusiste nombre? porque, a ver, no es que no sean importantes, pero llegué a la conclusión de que solo las personas más importantes de la novela iban a tener nombre. Nombre. Las otras Son. personas lo que tienen es una descripción. Eso no quiere decir que no sean gente tierna o que no sean gente, bueno, en un momento dado de tu vida importantes, ¿no? Pero cuando haces una especie de histórico de tu vida, que a ti te pasará también, te das cuenta de que hay gente en realidad que casi casi se te ha olvidado su nombre. Sí, Se olvida. tienes razón. A que tú sabes que tuviste un novio al principio, por ejemplo, que era moreno y muy alto, ¿no? Pero tienes que recordarlo bien porque no te acuerdas mucho de cómo se llamaba. O sea, hay gente que ha pasado por tu vida, que te habrá enseñado cosas y tú a él, pero que realmente, incluso amigas que luego con los años han desaparecido. Sí, Sí. muchas amigas desaparecen con los años, pero bueno, lo bueno es que ahora con todas las redes sociales te reencuentras con esas amigas que tuviste en la facultad y que lo mismo olvidaste por completo. Y ahora De hecho, gracias a las a mí me ha redes pasado, sí, a mí me ha pasado también. sí que vuelves a tener una relación con ella y hay otras amigas que están ahí siempre, toda la vida. Yo tengo una amiga que nos conocemos pues desde hace 58 años, no te digo más. Fíjate. Nacimos juntas y nos hemos criado juntas. Eh, ha sido de verdad un disfrute leerte. Yo Muchas gracias, Tere. quiero leer más, eh, quiero leer más y que nos vuelvas a sorprender con una nueva historia. Y perdón por tener que estar así en negro, No te discúlpame. preocupes. No, no, pero vas a Solo, quedar, lo que te haya sea que te hayan hecho, seguro que sale bien. sí, sí, Seguro. sí. Yo, vamos, estoy segurísima que sí. La pena es esa, que no pueda estar aquí porque quise poner una foto, pero que no la he Luego debido la de pongo poner yo. bien. Cuando haga la captura de pantalla la pongo, Tere, Que para que te veas. sí, muchísimas gracias por hacérnoslo pasar bien, escribir tan bonito. Y yo tenía apuntadas un montón de frases Uf, un que te montón. Yo llegan abro, que te abro llegan ahí al corazón y con muchas con las que te sientes identificada y siento no poder leerlas porque es que encima me han tenido que poner el ordenador y todo porque no veo un pimiento. De verdad que muchísimas gracias, enhorabuena y muchísimo éxito. Muchas gracias. Estefanía está trabajando, pero ha cogido el ratito de... Ah, la Sí, veo. siempre se conecta así porque siempre quiere estar y bueno, ahí está, Estefanía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto leerte, Paloma. Qué Muchas gusto. gracias. Cómo escribes, la verdad que me ha sorprendido porque no esperaba una novela así. Cómo describes las ciudades, cómo describes esos olores que hemos estado en Marruecos, hemos olido ese Mm, pus, hemos olido. ¿Cómo se te ha ocurrido decir, bueno, pues esto lo tengo que poner porque es pieza clave? Bueno, a ver, sabes que mi familia es de allí, entonces yo llevo yendo allí desde que tengo 3 años. Para mí el olor de Marruecos, por ejemplo, es el olor de mi casa. O sea, es que, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en todos los guisos que yo hago hay comino, por ejemplo. el mío también, Por eso. te lo Y juro. además también los andaluces, de hecho, también lo usan muchísimo, ¿no? Mm, Claro, porque han estado allí muchos años, ¿no? Entonces, a mí el olor
Y además tengo buena nariz, bueno, en todos los sentidos, además, tengo una nariz importante. Qué boba. Y entonces, para mí era impensable hablar de una historia familiar mía sin que se desarrollara en Marruecos. Porque yo es que hay una parte de mi vida que está allí. Claro. De hecho, yo fui concebida en Marruecos. O sea, que eres marroquina, marroquina. No nací en Marruecos, pero fui concebida. O sea, que en realidad te digo, aquello es... Entonces, para mí eso, y luego la otra ciudad, que obviamente también, bueno, la siguiente igual lo pienso también y la traslado un poco a París, porque yo he estado también muchos años yendo a caballo entre París y Madrid. Pero, y luego Madrid, porque yo Madrid también es que, claro, he vivido toda mi infancia en Madrid, o sea pero ya te digo, es que al final uno escribe sobre lo que conoce mejor. Sí. Y yo fíjate que no tengo esa capacidad que tienen otros autores de escribir acerca de ciudades y de sitios que desconocen totalmente, ¿no? O sea, a mí eso me resultaría muy difícil. Yo no valgo para eso. Fíjate que yo lo admiro muchísimo, sobre todo en la novela histórica, que la gente de pronto coge el siglo XV en una ciudad que casi no conoce, construye una historia y la estás leyendo y estás allí. Y estás allí, es verdad. Y yo, en cambio, no sé hacer eso. Reconozco que no. Bueno, pero escribe muy bonito también. Enhorabuena porque la verdad que es que la novela es fantástica, ¿eh? Muchas gracias, Estefanía. O sea, que veo que está trabajando entonces, ¿no? Sí, Sí. un ratitito os dejo y sigo. Espera, no te vayas, que vamos a hacer lo que es la fotografía de grupo, que es una captura de pantalla. Tú ¿Yo también, también, yo Paloma. también cojo el libro o no? Claro, Espera. Espérate que tengo que tranquila, esperamos. A ver, un segundo. Porque aunque os parezca mentira, Laura, ¿cuánto tiempo sin verte? espérate. Vaya pupón Claro. que tienes. Madre, Le voy a quitarle el micro. Ya. Os oigo, pero así no molesto. no te rías que no puedes. ¿Y cómo sale derecho y a mí me sale al revés? No, Eso es una cosa que hace Pepa. a la única que me sale al revés a mí. Vale. Ya está. Luego ya te la enviaré. Muchas gracias para subirla. Pues claro. A ver, Bea. Estamos en Madrid la mayoría. Ujú. Las que no, ya te diré dónde. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Paloma? Hola, Bea, ¿qué tal? Pues muy bien aquí con tu libro Encantada de la Vida. Me ha gustado mucho. Me, me ha extrañado un poco, no extrañado, pero vamos, que sean dos partes tan absolutamente diferenciadas. La madre y la hija. No, es como dos novelas completamente separadas, aunque luego al final se unen, ¿sabes? Pero son completamente distintas. Una narrada por Pero una Beatriz, persona. en toda la parte inicial están las dos. Sí, lo sé, no, pero refiero a la estructura que le has dado a la novela. Ah, sí, sí, sí. La estructura, o sea, primero Julia cuenta su historia y después la historia de Emma te la cuentan, supongo que en función de lo que Dalia le cuenta a Julia. Justo. Son muy distintas, pero claro, una es Madrid, la otra es Marruecos completamente y no sé, me ha gustado mucho el estilo que le has dado. Me ha parecido, me ha gustado. Fíjate que te voy a decir que en realidad no ha sido a ver, no ha sido ni una estrategia, ha sido que como es algo tan personal, yo no podía hacer otra cosa, Beatriz, más que contar esa primera parte de cosas que yo había hecho, que las había hecho mal, de una madre y una hija, o sea, de mi madre y de mí, vamos, que no nos habíamos entendido bien, y todo eso me salía siempre en primera persona. Claro, es como una especie de desahogo Autobiografía, tuyo, sí. Es lo que claro. te quería preguntar. ¿No te ha dado, no, o sea, debe ser muy difícil, ¿no? Porque no te ha dado mucho pudor Sí, contar tantísimo. Debe ser duro sí, escribirlo así. sí. Me ha dado, pero te quiero decir que, a ver, esto que estoy contando de todas maneras aquí no lo voy contando en todas partes, te quiero decir. Hay muchísima gente que lo que hace es decirme, es preguntarme qué partes, cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad. Pues, lo que contesto obviamente Eso porque es, no se han leído el libro. pues vale, pero la gente que todavía no lo ha leído, pues probablemente piensa que es una mezcla entre, bueno, pues que puede haber algo tal, pero que no es seguro. Pero da igual, te digo, en realidad
a mí sí es verdad, me dio pudor. Pero por otra parte, a ver, fíjate que también pensé que se lo debía a ella. Sí, se lo merece. Y de hecho el título del libro es Homenaje a tu silencio. Sí, O sea, es un Sí. homenaje a ella. O sea, Sí, sí. a ver, si ella hubiera estado aquí, yo sé que me hubiera matado. Hombre, ella sí que hubiera tenido pudor, no te hubiera dejado Lo sé, ella sí lo publicarlo. hubiera tenido. Ujú, Pero ella tuvo, no sé si la suerte o la desgracia, de tener una hija que no lo tiene. ujú. Qué mujer más maravillosa tu madre, ¿eh? Sí, Qué valor, sí, qué sí. maravilla. Y qué El mal lo pasaban las mujeres en aquella época cuando les Sí, pasaba lo no, que le y pasó a mi aparte madre. muchas veces con la educación que tenían, porque es lo que le pasa a ella también, no se le cuestionaban, es lo que había y ya Sí. está. Ellas tenían ganas de salir, pero no lo veían, no podían, no se planteaban venga, me lío la Es manta a la que, cabeza, no podían, Beatriz, no ni se era les pasaba, posible. Es claro, que no estoy era viendo. posible. es que ni Ay, se les pasaba no. por la cabeza, y lo tenían tan interiorizado que es que se autolimitaban ellas también porque es que no tenían otra opción. No Es tenían formación, no tenían nada, una nada, educación que les nada, permitiera. nada. Y luego además otra cosa, aunque tú incluso llegaras a tener, mira, mira, ahí está la foto. Sí, Sí. mira. Ay, qué La bonita. tenéis en Instagram, sí. Qué Y en bonito. Facebook, que acabo de descubrir Y que en tienes Facebook, perfil. sí, sí. Acabo de descubrir, mira qué bien. Y entonces te digo, de verdad es que no había posibilidades, porque incluso tú fíjate que haciendo el mismo trabajo, yo lo recuerdo siempre cuando tengo amigas cuyas madres trabajaron en Telefónica, por ejemplo, siendo jóvenes. Ujú. Y claro, trabajaban mientras que eran solteras. Cuando se casaban, automáticamente tenían que dejar el trabajo. Mm, Pero y además, Sí, cuando sí, eran solteras, ganaban la mitad que un hombre. sí, sí, O sea, tú triste, no triste. podías sobrevivir trabajando. No, Estamos no, hablando de imposible. eso. Sí, Esto, como claro, pasaba cuando, fíjate, Emma de maniquí, fíjate los modelos ahora y fíjate antes, es que no, es que era todo así, súper triste, pero bueno, ya, menos mal que salimos de todo eso, pues pero qué sí, mujeres más maravillosas y qué valor tenían y sí. cómo salían adelante con la sonrisa puesta y Sinceramente, eran sí, muy sí, listas, porque sí, para sí, 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 sobrevivir hay que ser inteligente. sí, sobrevivían, sí, esto iba a decir sobrevivían, porque yo me Claro, acuerdo que mi madre también era tela, por eso. pero sí, Pues es un luego homenaje, no es un homenaje solo a mi madre, a es un no, todas las homenaje a madres. todas las madres. a todas las Sí, madres, sobre todo de aquella época, que se sí. educaron así y luego que Claro. los hijos, claro, es que ha sido un contraste total, ya lo he puesto en mi reseña también, porque es que es lo que más impresiona, la educación de la madre y luego la vida que hemos llevado los hijos de esta generación, que es que no tienen nada que ver a cómo, claro, y tu madre te quería educar como la habían educado a ella y es que no casaba con la realidad Hombre, tú para nada, piensas que para es, nada. Beatriz, que es el mayor cambio que hay en Sí, este sí, siglo. O sea, quiero sí, decir, sí, en el tremendo. momento en el que Franco muere, ya de hecho los últimos años de Franco ya tampoco son iguales, Ujú. pero y luego es la libertad, de pronto, ¿no? La transición, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, ninguna de esas madres podían comprender que nosotras fuéramos como éramos. Sí, aparte, la sensación, ¿te acuerdas? La sensación de Es libertad de que, los 80 es que era una pasada. Y eso claro, nuestras madres nunca se lo hubieran podido imaginar ni loco. no, y de hecho no lo comprendían. No lo entendían. Luego lo han Claro. entendido más adelante, pero no, es que aparte es que los 80 fue una época, no Ahora, sé, todas las que la estamos recuerdo aquí, muy bueno, igual romántica, Laura no, que Laura es más joven, pero pero una época no impresionante sé, y no sé magnífica y quién más, seguro que hay maravillosa. alguna Y también más joven. Rocío, Rocío Pero los también. 80 y los 90, ¿cómo nos lo pasábamos? Hombre, ¿A ya que te sí? digo, vamos, yo volvería ahí sin dudarlo, ¿eh? Por Nada, eso, Ay, qué nada que ver ilusiones, con todo, ahora, ¿eh? aparte sobre todo eso, sí, la sensación, tenía la sensación auténtica de ser libre, es que era la sí, sí. sensación, Por ahora, eso la ahora eres libre, música, pero no tienes la sí, sensación la tan música de los interiorizada, pero en 80, aquella madre época, mía, joder, sigue, ¿no? yo a mis Sigue. hijas las tengo locas con la música de los 80, pero me da lo Ya. mismo, vamos, es la mejor, es la mejor música. Pues nada más, quería preguntarte otra cosa, pero voy a dejar solo una cosa. Marí, es que está planeando por toda la novela. Así. Tú no la conociste. ¿La abuela? Sí, No. pero Mi abuela murió el te mismo hablaron año que mucho yo de nací. ella. Te hablaron mucho de ella. Es que es una mujer, me ha impresionado mucho. Yo te iba a María decir también, era Mari. mi abuela era una persona, de hecho, en los libros anteriores hago referencia a ella porque era una persona de una inteligencia excepcional, Y una eh, bondad lo que hacía además era solucionarle los problemas a la gente. O sea, mi abuela, mi madre y mis tías y tal contaban que la gente del barrio y la gente de allí, de Tetuán y tal y cual, se acercaban a ella y le contaban lo que fuera y ella les proponía una solución. Que eso no quiere Claro. decir que fuera la mejor,
pero No, pero, la gente se fiaba de ella. pero ahí estaba al tanto y Sí, implicándose. Qué sí. mona. Me ha gustado mucho. O sea, es una Es que mira, pues persona. es curioso, Beatriz, porque Marí te diré que pasa muy desapercibida, No, pues pero yo, realmente es la que manda a su hija corriendo a Madrid, Sí, ¿sabes? no, pero O es sea, que es la como figura de sal de María aquí. es como si os hubiera influido a todos, o sea, se Sí, nota, está en todo, incluso en la parte de Julia, sí, está presente, o sea, es sí, como si su memoria genética o no sé qué, sí, pero está ahí, o sea, es sí. un A mí personaje me que gusta sale mucho poquito, el personaje, pero además, me parece que ha influido muchísimo en toda la vida de las mujeres de la sí, familia. Me ha gustado muchísimo la abuela, ¿eh? Me ha sí. gustado mucho, mucho. Bueno, en general todo, pero bueno. sí, la abuela, yo también. Yo Sí, luego digo, te has adelantado, pero yo le voy a decir lo de la abuela. Para sí. mí la abuela es un personaje que no sale mucho, pero que está ahí siempre. Mm. Y no hemos Está ahí. hablado de Salvador. Uy, Sí, por bueno, Dios. eso solo sí, pero está bien. A ver si hablaremos más adelante si no te lo preguntan. Que Sí, sí, sí muchas que todavía nos gracias, queda. muchas gracias, Todavía nos Paloma. Y queda. como dice Pepa, es un libro para releer, porque puedes Sí, descubrir muchas cosas sí, con más lecturas. la verdad es que sí. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ti, Beatriz. desde La Rioja, gracias. Aquí la veo, aquí la veo, aquí la veo. Buenas, he llegado, ¿eh? Sí, sí, Pues date la enhorabuena, Paloma, porque la verdad que me ha conmovido mucho tu novela. Me parece que es súper emotiva y que has tenido mucha habilidad para tejer las dos historias que tan bonitas. Yo me he identificado mucho contigo Mm. y, y quizá, bueno, quizá también relacionaba a mi madre porque, uf, qué mentalidades esas de nuestras madres. Sí, Yo ahora claro. digo que en la generación de mis hijos, que no son los hijos de Rocío, por ejemplo, yo creo que con nosotros han tenido mucha suerte porque lo pasamos tan mal con todos esos miedos que teníamos, ¿no? Y luego bah, salíamos a Mm. la calle y ya se nos olvidaban, pero uf, qué bonito. Teníamos dos vidas, pero bueno, Sí, toda sí, la sí, gente joven. sí, Tiene la sí, vida sí, de sí. casa sí, y luego sí, se cierra la puerta, coges el ascensor o bajas las escaleras y sí, en el portal eres otro. sí, sí, la verdad que sí. Sí, Y luego yo a mis hijos siempre les decía, a ver, digo, que es que a mí no me podéis engañar, es que las necesidades vuestras y lo que hacéis es que serán iguales que las mías, transportadas a claro, otro tiempo, ¿no? claro. Pero exactamente las mismas. Y porque me preguntan, ¿y por qué sabes esto? Digo, pues porque... Y bueno, yo que eran de un pueblo que yo creo, siempre he pensado que los del pueblo como que teníamos como más libertad, claro, porque a fin de Sí, cuentas nos dejaban más por la calle y sí, tal, ¿no? sí. Y las fiestas de los pueblos, que ibas Mm. y recorrías todas las fiestas de los alrededores. Bueno, la verdad que he disfrutado mucho, me he identificado a mi madre también. Y me ha parecido, bueno, pues como el resumen, ¿no? Del libro, esa necesidad, ¿no? de aceptar y sobre todo sí, el aceptar el pasado de nuestros antepasados Sí, para luego ver, o sea, para entenderlos, ¿no? sí, para saber quién eres. Porque todavía tenían la pedrada más grande en la cabeza ellos, ¿no? Por diferentes Sí. motivos. Entonces te quería preguntar que si para ti lo que es desenterrar el pasado es una necesidad como universal, ¿no? Que la necesitamos todo desenterrar y, y un poco, pues como ha sido tu caso, ¿no? El perdonar y tal, es una Sí. necesidad en general, A ver, ¿no? yo he tenido, yo he hecho lo que hace todo el mundo, no, o sea, no es raro, te quiero decir que cuando uno ya tiene una edad, empieza a cuestionarse quién es. Y para cuestionarte quién eres tú, tienes que cuestionarte quién fueron los anteriores, ¿no? Mm. Y entonces de pronto miras atrás. Y cuando miras atrás empiezas a plantearte porque tú siempre pensabas que tú habías sido estupenda, pero los mayores habían sido horribles. Sí, efectivamente. Claro, y entonces de pronto empiezas a cuestionártelo, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, lo que me pasó a mí fue que yo de pronto empecé a comprender por qué mi madre era como era.
Y Ujú. entonces esto es lo que me llevó a saber quién soy ahora. Os parecerá una tontería, pero yo ahora sé mucho mejor quién soy, Sí, sí. ¿sabes? O sea, Claro. Te iba a preguntar que cuando descubriste la historia de por qué tu madre era así, ¿qué sentiste? uf. Bueno, yo lo primero que hice fue llorar muchísimo. Perdona, Gracia, que te... Nada, nada. Disculpa. No, no, Fue llorar mucho porque lo que me apenó en realidad fue lo que ella había vivido y que yo no conocía. O sea, yo pensaba que mi madre era rara porque era rara, porque mi madre me había tocado así. ya. Y no, es que mi madre era rara porque había vivido lo que había vivido. ¿Y a ti ¿Sabes? te hubiera gustado saberlo antes? Pues mira, después de toda esta historia, te diré que no. Bueno, a ver, digo no. Digo no porque yo he vivido una vida estupenda. Yo he tenido una educación estupenda, un padre estupendo, una hermana estupenda y he tenido una vida más o menos cómoda económicamente y he tenido un trabajo bueno. Entonces, en realidad, yo no sé si mi vida hubiera sido igual de idéntica y yo hubiera podido ser igual de rebelde Claro, es que eran otros si yo tiempos. hubiera sabido todo esto. No tengo ni idea, de verdad. Yo creo que sí, que hubiera sido igual de rebelde. Te lo Grace, no digo yo. tengo ni idea, o sea, no lo sé, ¿no? Pero lo que sé es que según mi punto de vista, tampoco salí tan mal. Entonces, Mujer. no sé, ¿no? Yo no te sé decir. A ver, lo que yo sí sé ahora es que yo siempre quise a mi madre, pero con los años la quiero todavía más. Claro. Pero es que también quiero mucho a mi padre. O sea, A tu padre, a mi padre. Es mi padre, Pepa. tu padre, sí, sí, sí. Es Es que que no no quiero puedo hacer decirlo de más otra spoiler, manera, no porque es que quiero, mi padre era mi padre, ya está. exacto, no quiero No hacer tiene. spoiler tampoco, ¿vale? Claro. Sí, sí, Entonces no, me da no, igual quién fuera el otro, es que me da lo mismo, o sea, no, es que, o sea, ya. entonces, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, te quiero decir que, a ver, lo que hay es lo que hay, chicas, o sea, yo ya llegó un momento en que ya no me planteo, No, ¿no? no, Lo claro. que podía haber sido. Lo que sí me planteo es, pues, escribir algo así, ¿no? Para darle las gracias a ella y también darle las gracias a mi padre, ¿no? Y a mi hermana Tu hermana, que también yo Dalia. fui, fue un préstamo, o sea, yo soy prestada, ¿no? Diríamos, pero da igual, o sea, mi hermana y yo somos, o sea, que es una tontería, ¿qué porcentaje tienes de hermana? ¿Vale? El amor no Ya, se mide en porcentajes no. de ADN, ¿no? Da igual, o sea, y entonces, pues ya está. ¿Ves? Es que me Bueno, emociono. Tengo un problema que ahora ya con la edad hija mía me emociono por todo. no, Ya. no, pero es que tú nos has hecho emocionarnos, o sea que es Ya, lógico que tú te emociones. sí. De todas Perdona, formas, gracias. nada, que Sigue. yo pienso que el silencio era un fiel reflejo de la sociedad de entonces, ¿no? Que ahora Sí. como que decimos ¿El qué malas. dirán? Sí, el que dirán, siempre, siempre. Y ahora a lo mejor pues se dicen demasiadas cosas, más, Sí, más de las que se debiera. sí. Porque veo muchas veces, digo, estos jóvenes no tendrán padre o madre, tal, porque hay cosas que, bueno, o sea, pero bueno. Yo lo que creo Bien. es que efectivamente, Grace, lo que habría que hacer es a la gente más joven, digo a los muy jóvenes, porque a mí me pasa lo mismo. Yo tengo un hijo, pero claro, tiene 40 y tantos años, ya no. Pero te quiero decir que a los otros, a los más jovencitos, sí que yo creo que es bueno decirles, no es que no digan o no es que no den al botón de las redes, pero que cuenten, como decía mi madre, hasta 10, pero yo en este caso diría hasta 30. Sí, O sí, sea, Ya, ¿sabes? Es simplemente pensar antes de hacer algo. sí, O sea, no es no hacerlo, es saber cuáles van a ser las consecuencias. pues sí. O sea que, pero Pues bueno, nada, Paloma, me ha encantado, me han encantado tus personajes, Salvador me ha encantado, tu abuela también. Bueno, Darío no, ¿eh? Darío no. pero Ah, Darío, chicas, es el resultado de una época Sí, y de una clase social. y sí, al final veo que como que se arrepiente. No voy a No, contar. No se no, arrepiente, pero no mucho, no mucho, no. no mucho. La tía, la Sí, hermana, vamos. es la hermana la Es la que, o sea, hermana, la si hermana. te fijas al final, en realidad, Sí, él lo hace mal
y quienes lo solucionan finalmente son dos mujeres, Son dos Sí. mujeres, sí. sentándose en un sofá. Me ha gustado el epílogo, Sí. me ha gustado Mm, mucho sí. el epílogo, porque al final nos cuentas más o menos, bueno, que si no sigo, Pues nada, enhorabuena y que me alegra mucho haberte conocido Muchas y gracias, Grace. sigue escribiendo que te seguiré leyendo. Muchas gracias. Besito. María Jesús está en Barcelona. Hola, María Jesús. Hola Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente tu historia llega al corazón. De una manera o de otra llega al corazón y realmente todas las familias en una manera u otra guardan secretos. Sí, Y creo que los secretos marcan a las personas, marcan cómo viven, cómo sienten, cómo piensan a posteriori y cómo toman las decisiones que toman. Eh, mm, me ha- yo tengo una curiosidad, sí. básicamente, ¿vale? Yo soy terapeuta Ujú. y mucha gente que viene tiene muchos secretos. Y vienen porque tienen muchos secretos que le están marcando su hoy y muchas veces sienten cosas que no tienen explicación. Cuando yo siempre hacemos un viaje, les propongo un viaje para recorrer su vida y descubrir esos secretos para sanarlos, para entrar en paz. Pero les pido que lo escriban, no Ajá. solamente que me los cuenten, no, no. Los van a leer conmigo, pero tienen que hacer un trabajo de escritura porque creo que hay dos maneras de sanar, que una es con la escritura y otra es con la pintura. Ajá. Son dos maneras de sanar. Yo creo que leyendo tu obra, este homenaje a tu silencio, has hecho un proceso de sanación. Sí. ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay entre la Paloma previa a escribir esta increíble historia, que es la parte de la historia de tu vida, de tu familia, pero que podría trasladarse a grandes rasgos a Sí. muchísimas familias? Sí. Mi madre tenía sus secretos, no estos, pero sí que hubo secretos y que la marcaron. Y estoy plenamente convencida que desencadenaron en lo que ella tuvo a posteriori, que fue el Alzheimer, porque es una manera de acallar un Sí. pasado La mente. Sí, que la claro. sigue persiguiendo, ¿no? Y Mm. que le grita. Entonces, para conseguir ese silencio a esas voces que asfixian, pues las callas. Entonces, independientemente, Darío a mí es que me ha dejado noqueada, pero es verdad, eh, es que le vino grande. O sea, sinceramente, le explotó una bomba en la cara y encima quiso escurrir el bulto y hacer sentir culpable, ¿no? Al menos es la sensación que yo he Sí, sentido. Darío lo que hace es lo que hace mucha gente, que tú lo sabrás mejor que yo, que es culpar al otro Ya, Sí, claro. para oye, no esto te está sentirse pasando a ti culpable él porque mismo. tú has actuado así. Yo no te he pedido nada, ¿no? O sea, perdona. Esto no se crea de uno, el Espíritu No, no Santo solo actuó eso, una vez, ¿no? recuerda que le echa la culpa al amigo, a Sí, Juan. sí. Claro, le echa un poco Sí, más o menos viene a decir que ha estado con el otro. sí, sí, pero de todas maneras hay muchísimas personas que a lo largo de su vida nunca van a asumir nunca Ya, sus errores ni sus acciones. sí, Siempre van a decir, mea culpa, o sea, esto me pasa porque tú, porque mira lo desgraciado que soy, porque la vida me trata mal, no me entiende. sí, sí. Nunca van a asumir sus responsabilidades. Es el Pero, victimismo. exacto. Ujú. Pero, ¿cómo está ahora Paloma después de esto? Pues, a ver, yo tengo que reconocer que yo tengo un punto estupendo. Yo no he tenido una vida fácil, porque como era muy rebelde, pues he hecho cosas que no tenía que haber hecho, pero te quiero decir, o sea, que no, mi vida me refiero que no ha sido una vida muelle, ¿vale? O sea, que yo soy una persona muy luchadora, ¿no? Y además me reinvento cada 10 o 15 años. Pero hay una cosa, te digo, que sí me ha pasado, que yo antes quizás era más tajante
a la hora de juzgar a los demás. Y a mí toda esta historia me ha hecho ser ya mucho menos juzgadora. O sea, ya no soy juez, ¿no? Que yo no sé si tiene que ver también con la edad, que puede ser, pero también tiene que ver con eso, con haberme equivocado. Pensar todas que yo, o todos, perdón, que en realidad yo me pasé la vida sin saber algo que sabía todo el mundo. Es decir, yo que creía que era una mujer muy inteligente, resulta que era totalmente idiota. Claro. O sea, es decir, todo el mundo pensamos que somos más listos, pensamos que los demás han hecho cosas mal y que nosotros, en cambio, que va porque éramos no sé qué, tal. Entonces, cuando haces Pero todo yo ese creo que es una análisis, característica de la juventud también. claro, sí, pero es que como ahora la gente seguimos intentando ser jóvenes cuando ya somos mayores, pues a veces tenemos las mismas actitudes. El Entonces, complejo lo de que me ha Peter. pasado es que, a ver, no es que haya madurado, porque de verdad que es que yo ya estaba muy maduradita, o sea, pero sí, lo que sí soy es más comprensiva. Sí, Más comprensiva. sí, más, mucho más, de verdad. O sea, me cuesta más juzgar. Y ahora que ya creo que de alguna manera has hecho las paces con tu madre, ahora, ¿qué reconoces de ella en ti? ¡Uf! Muchísimas cosas. Sí. Que antes negabas como yo me voy a parecer, pero sí, hombre, es que ella no se entera. Muchas, de verdad. O sea, por ejemplo, yo tengo mucho ese punto de el orden, pero a lo bestia, o sea, un orden a lo bestia, o sea, ¿sabes? Es como de no. A ver, yo, por ejemplo, a ver, soy insoportable, ¿sabes? O sea, alguien entra en el baño y yo entro detrás para poner la toalla bien. Mi madre era igual, igual. O sea, mi madre iba caminando por el pasillo y se iba agachando para coger 3 migas. Soy igual. Soy una obsesiva también de ir bien arreglada, de mi madre. Claro, mi madre fue modelo toda su vida arreglándose mucho. Entonces, claro, yo soy muy desastrada. Pero vamos, comparado con ella, no te puedes imaginar, eso no tengo nada que ver. Pero con los años me voy haciendo también más coqueta. No, muchas cosas, de verdad. O sea, termina Y, uno siempre pareciéndose a su madre y el o a hablar, su padre, en el caso de y Fernando. el hablar, o sea, callas, controlas más las palabras, aprendes a guardar secretos. Bueno, a ver, todo el mundo tenemos secretos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, No, hay gente que los cuenta todos. no, yo no. Paloma, hay gente Sí, que le cuenta hasta lo que la oliva que se ha comido. No, sí, hay gente que cuenta sí. No, todo. yo hay cosas que no cuento, Yo pero soy no por muy nada, de verdad, reservada. sino porque es que realmente no le interesa a la gente. Si es que es una tontería contarlo. Y además, en el mundo del trabajo, que claro, yo he estado muchos años trabajando, es muy malo contarlo todo, porque luego lo pagas. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajaba, yo no decía, por ejemplo, nunca que me había ido de vacaciones 20 días a no sé dónde. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, hombre, a ver, podía decir que había el sitio donde había estado, pero no decía que me había ido a un hotel no sé qué o me había ido a no sé qué, no, porque luego llegaba la hora de subirte el sueldo y te decían que vivías muy bien, Claro. ¿sabes? O sea, hay cosas que es mejor no decir, no. Yo, a ver, pero lo que pasa es que, claro, ya te digo que yo no tengo secretos, a ver, yo no tengo secretos que me hayan cambiado la vida. Ese es el gran problema de la época de ellas, ¿no? Que a ellas un hecho en concreto, o sea, tú fíjate un embarazo, ¿no? Quiero decir que un embarazo en mi época o un embarazo en la época de mi madre, a ella le cambió la vida, diríamos, y a mí nada. O sea, quiero decir que, ¿sabes? Es más, tú ya no, podías incluso no casarte o podías hacer lo que te diera la gana. Claro, es que no tiene nada que ver. Pero ahora, secretos estoy contigo, María Jesús. Los tenemos todos, Sí, todos. sí. ¿No? Yo soy una persona muy introvertida. Realmente lo que realmente pienso y siento, muy poquita gente lo sabe, porque la información es poder Sí, 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 sí. y eso lo tengo muy claro.
Yo te voy a dar las gracias. Realmente ha sido un disfrute leerte. Es un auténtico placer porque pocas veces tenemos la ocasión de, de sentirnos muy identificadas, Mm, pero desde el corazón. Sí, Mm. sí, Y este homenaje a tu silencio podría ser también un homenaje al silencio de mi madre o de mi tía o de incluso algunas amigas, sí, porque seguro. trasladado a Salvando las Diferencias, también hoy, por lo menos yo, conozco muchos silencios que de alguna manera salvan, aunque otros habría que expresarlos para liberarse, como has hecho tú. Un millón de gracias, de verdad. Un Gracias a ti, placer. María Jesús. Me ha encantado. Desde Sevilla, Fernando. Ahora, Fernando, que te tenemos ahí esperando, el único hombre que tenemos en el grupo. No te, De momento sí, porque iba a estar Pedro, pero no ha podido al final. no te preocupes porque ya te tuve en Sevilla un ratito que me Lo supo sé, gloria. Fernando. Me acuerdo perfectamente. Que me supo a gloria. Sí. Además, me Así- acuerdo perfectamente que te dediqué el libro para tu madre. Sí, fue muy bonito. La verdad es que el libro, ya te dije lo que me parecía el libro y lo que me encantó fue la manera de defender lo que tuviste. Yo iba con unas ideas y tú, aparte de las que ya tenía, que me las afianzaste en que había leído el libro de la forma correcta. Bueno, aunque también cada uno puede tener su opinión, pero bueno, yo lo había leído pensando en unas ideas y tú me dijiste, mira, yo lo he hecho pensando en esto, y me lo confirmaste. Y sí es verdad que me aportaste muchas cosas más. Entonces, es una historia preciosa, es una historia que quizás los de nuestra generación, como decía Tere, de los 80 Mm, 90 mm, quizás hayamos vivido más esos personajes que quizás las nuevas generaciones mm. también tienen sus historias de madre a hija, como es en este caso, pero creo que nosotros, como es tu caso, hemos vivido más ese cambio generacional, ¿no? Esas historias con nuestras madres. Entonces yo quería preguntarte, porque es algo que yo me fijé en la novela, te lo pregunté en su momento, pero creo que es bueno que lo comentemos aquí, de que la novela es un drama, la novela es una historia de familiar, es una historia de madres, de hijas, pero sí es verdad que tiene un componente de misterio muy grande. Ujú. Y entonces, viendo tus anteriores novelas, también lo tienen. Sí. Y yo quería preguntarte, ¿eso lo da Paloma Caro? ¿Lo da la historia? O es que tú quieres poner siempre ese puntito? A ver, yo creo que quizás sí tiene que ver conmigo, ¿no? A ver, yo no escribo novela de misterio, o sea, realmente no es una novela de misterio. Tampoco son novelas policíacas, ¿no? A ver, para que os hagáis un poco una idea, en la primera, por ejemplo, lo que hay es un asesinato, ¿vale? Pero en realidad, el asesinato, siendo muy importante, lo más importante de la novela son los personajes. O sea, es la interacción entre los personajes y cómo los personajes van creciendo. Que sí que luego hay una solución, que además hay una solución que luego no es y que luego es otra. Pero lo importante no es eso, lo importante es la persona, ¿no? Siempre lo importante es la persona y los sentimientos, ¿no? En mi caso, porque yo no sé escribir de otra manera. En la segunda pasa también algo parecido. También. La primera se desarrolla en Argelia, la segunda se desarrolla en Tetuán y en la segunda lo que hay es el hallazgo de unos huesos, ¿no? Y es el descubrimiento, ¿no? O sea, de dónde vienen esos huesos y por qué se han encontrado en ese lugar. Pero lo mismo, es una historia de un grupo de mujeres que una es sefardita, otra es árabe, vamos, marroquí, no, árabe, no, marroquí, del Magreb, vamos, magrebí. Y la tercera es española, ¿vale? Y es una historia de mujeres, efectivamente, ¿no? De mujeres que viven en un mundo de hombres, ¿vale? Pero
Y la tercera, volvemos a lo mismo. Si es que en el fondo, ahí lo que pasa es que el secreto casi te lo cuento al principio, porque te estoy diciendo que la tía le dice ya que no es que su padre no es su padre, ¿no? Y entonces lo que hago es volver atrás, claro. Pero siempre habrá algo, porque en realidad, a ver, yo creo que cuando algo te pasa en la vida, es cuando se descubre quién es quién. O sea, cuando todo el mundo somos muy felices, ¿vale? Y no pasa nada extraño, ¿vale? La vida realmente, la verdad es que tiene poco encanto. Bueno, tiene el encanto de la felicidad, te quiero decir, de poderte ir de vacaciones o de querer mucho a tu familia o de lo que sea. Pero en los momentos en los que pasa algo grave, es cuando se descubre quién es quién. Y a mí eso me encanta, ¿no? Me gusta mucho investigar en el ser humano cuando le pasa algo grave. Quizás tiene que ver porque yo soy así también, ¿sabes? De carácter, ¿no? O sea, yo me crezco en la adversidad. El día a día soy aburridísima, ¿sabes? Pero cuando pasa algo, entonces, y eso yo creo que no me pasa a mí, le pasa a todos los seres humanos, Tú ¿no? has, tú has notado, hablas a relación con lo que estás comentando ahora, en esta novela es muy importante los silencios. Sí, Y entonces yo quería preguntarte si al final tú dejas este tema para que los lectores reflexionen sobre si es importante el silencio o es más importante contar la verdad sí, a tumba justo. abierta, ¿no? De hecho, en realidad yo estoy homenajeando algo que en estos momentos está muy mal visto, porque el silencio ahora mismo está muy denostado. O sea, al final parece que es que ahora hay que contarlo todo, ¿no? Como decía hace un momento Grace, ¿no? Y es verdad, o sea, es que parece que es que lo tienes que contar todo por narices, ¿no? Entonces, sí, a ver, yo hago un homenaje al silencio de una mujer, ¿no? De una mujer o sea, que por contra ahora, que ahora se contaría todo, pues ella decide callarse. Y decide callarse para beneficiar a una hija, ¿vale? Para que esa hija viva una vida normal. Entonces, dicho así, yo lo digo ahora mismo en cualquier foro y todo el mundo pondría el grito en el cielo. Pero sin embargo, ella lo hace desde su punto de vista, en esa época. Pues por eso no se puede juzgar nunca. Porque tú estás juzgando sentada ahora, mira, estamos ahora mismo sentados todos con este aparato delante, ¿vale? Y estamos hablando estando en sitios totalmente diferentes. Es que estamos viviendo otra vida, pero en aquella vida lo que ella hizo estuvo bien. O por lo menos, desde luego, lo hizo con muy buena intención. Y ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, yo lo único que pido es que lo que hablábamos antes, que la gente simplemente bueno, que piense las cosas antes de hablar y antes de callar, ¿no? Pido poco realmente, ¿no? Es simplemente pensar un poquito y luego Como, no juzgar o intentar no juzgar. como se decía antes, ¿no? Vivían en pecado y ahora es algo tan normal que eso no tiene tema en una novela actual, ¿no? No. Pero bueno, a ver, yo te digo que yo en realidad no escribo esa novela para dar clases a nadie. No, no, por Bueno, supuesto. me refiero que, sabes, que no, a ver, que esto no es una reivindicación. Es intentar que cuando termine la novela llegues a la conclusión de que esas dos personas que no se comprendieron, aunque una de ellas ya está muerta, terminaron comprendiéndose, ¿no? Y esto al final es la historia de la vida de todo el mundo, ¿no? Tú terminas comprendiendo a tus padres, a tus abuelos, terminas comprendiendo a las generaciones anteriores. Y a ver si hay suerte y empezamos a comprendernos, pero con los de ahora, que estaría muy bien. Bueno, pues ya sabes, para la siguiente novela, Sí, desde luego. que metas un tema con generaciones más actuales.
Sí, sí, difícil, ya lo veo más difícil, la verdad. Pues Paloma, si hay tiempo, luego seguimos hablando, pero Muchas gracias, Fernando. Y además, decirte, por cierto, me encantó la entrevista contigo, que lo sepas. pues igualmente, ya te digo, fue un rato muy agradable Sí, y la novela la guardo con mucho cariño y además con la dedicatoria tan bonita que me hiciste, mucho más. Vamos, es muy especial para mí este libro. muchas gracias. Hasta luego, Fernando. Vale. Yo creo que este libro es especial para todos hoy. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Arsen. Arsen está en Madrid también. Hola, Ayuda. Paloma. Hola, Aquí Aspen. estoy. ¿Qué tal? Encantada de conocerte. Igualmente. Y un placer haberte leído. Me ha encantado. Me parece una novela, es tan sentimental Mm. y te llega tan dentro que yo creo que no podríamos decirte nunca nada malo, porque Bueno, es muy bonita. Es que es muy bonita, es que llega muy dentro. Yo acerca de lo que te había dicho Fernando, sí que te quería decir que tantos silencios, ¿tú crees que fue un refugio o una carga? para mi madre, Ujú. una carga. A ver, Sí, vamos a ver. Es una. A ver, mira, a ver, ¿cómo me explico? Quiero decir que en realidad ella calla para que nadie sepa que ella hizo algo muy mal. O sea, ella cometió un pecado. ya, Y entonces ese pecado lo lleva encima toda su vida. En el final o sea, ya al final de su vida diríamos ya es diferente, ¿no? Pero sobre todo su juventud, ¿vale? Era una mujer estupenda, guapa, que tenía un marido estupendo, que no sé qué, no sé cuánto y tal, pero en la familia del marido, por ejemplo, todo el mundo sabía lo que le había pasado. Es más, a mí me querían muchísimo, pero a ella no tanto, ya. porque ella había cometido, tú fíjate cómo era de horrible la sociedad, ¿no? O sea, podían querer a la niña, pero no podían querer a la que se había equivocado. Y eran las mismas mujeres, que es todavía Bueno, peor, efectivamente. claro. O sea, De to- entonces sí, a ver, es un peso. Lo que pasa es que, hombre, llega un momento que con los años, obviamente, cuando tú ya llevas casada muchos años con el mismo hombre y tienes una vida normal y tienes más hijos y tal y cual, pues llega un momento que aquello ya no se tiene en cuenta. De hecho, yo creo que ella ya ni se acordaba mucho de la historia, te quiero decir. Pero claro, había parte de la familia, diríamos, que lo sabía y que lo iba a saber siempre. Pues sí, de todas las maneras, hoy en día, a día de hoy, si tu madre viviera, ¿qué le preguntarías? ¿Cómo has dicho? Perdona, lo último no te he oído. Que te decía que si hoy en día, a día de hoy, si tu madre viviese, ¿qué le preguntarías? Bueno, primero me habría matado. No la No, podrías esto es lo preguntar. primero. O sea, mi madre, bueno, es que yo si mi madre estuviera viva no lo hubiera hecho. También te lo digo. O sea, porque no, porque yo sé que eso a ella le hubiera hecho sufrir, ¿sabes? Ahora, como yo pienso que, a ver, yo cuando murió mi madre y yo ya nos llevábamos bien. O sea, quiero decir que. Entonces, yo a mi madre. No, fíjate, yo creo que hoy en día, si todavía mi madre viviera, mi madre tendría esta cosa que ya tiene la gente cuando ya es muy mayor, que le importa mucho menos todo. Sí. Es que a mí me pasa, Seguramente mi madre y yo nos hubiéramos reído mucho. mira, mi madre es mayor, ¿vale? Tiene ya 92 años y está en la residencia. Mm. Y yo estoy viendo cosas que, vamos, ni por asomo. No me Ni digas que has por asomo. descubierto un antiguo novio de tu madre. Uy, o uno No, nuevo. con los nuevos. Con los nuevos. O los nuevos. O sea que cuando yo me acuerdo que cuando yo era jovencita, ¿vale? Me acuerdo de que, bueno, había que Ojito. echarla de comer aparte. O sea, yo no podía decir, es que me he echado un noviete, como ahora, No, no, todo lo que claro. vivimos, ¿no? No. Entonces, por A ver eso, si ibas a ser ligerita de cascos. hombre, ya ves, ya ves. Me acuerdo una vez,
una vez que estábamos en un parque y éramos muchos y había un banco y yo estaba sentada en la pierna de un muchacho. Anda, mira. Y mira por dónde pasaba ella y no te voy a explicar la que me montó, ¿eh? Es que describo una cosa muy parecida en el libro, en una Sí, cafetería. Efectivamente. Pues Mm. por eso te digo, por eso te decía que qué la preguntarías, porque tú no has llegado a pensar que posiblemente a día de hoy tu madre ya pensase de otra forma, Por porque yo supuesto. creo que seguramente que sí. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, si mi madre viviera hoy, lo primero sería mayorsísima. O sea, quiero Claro. decir que, con lo cual... Y luego, a ver, yo lo que sí sé te digo es que mi madre, según se fue haciendo mayor, llegó un momento en que tenía más sentido del humor. O sea, a ver, se miraba a sí misma de otra manera, ¿vale? O sea, mi madre, todas esas cosas que tenía cuando era muy joven, de que había que ser perfecta, ir estupenda, perfecta, había que hablar correctamente, había que no sé qué, no sé cuál, o sea, toda esa lista de cosas que ella tenía fue tachando. O sea, con los años mi madre era una persona mucho más relajada. Si hubiera vivido más, seguramente nos hubiéramos llevado muchísimo mejor. Pero, Sí. porque se hubiera relajado. Sí, Y la verdad. porque ya no le importaría que yo tuviera novios o no novios, te quiero decir, que vamos. De otras cosas, yo soy viuda, o sea que a mi madre ya le he hecho. Bueno, encima yo me he casado 2 veces, o sea, a mi madre le hubiera dado el infarto. La segunda vez que me casé. No, que yo me he casado 2 veces y a También, mi madre no le ha dado el infarto, pues al eso. revés. O sea, De hecho, adora a mi marido actual, ¿eh? bueno, pues eso. Pues tiene suerte. Así que, pero vamos, que muchísimas gracias, que ha sido un placer leerte y además es uno de los libros de estos que lo guardaré y lo volveré a leer porque es de los libros que te traen muchos recuerdos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, deseando leer el siguiente. Sí, bueno, en ello estoy. Muy bien, me alegro mucho y encantada de todo, de verdad. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Rocío. Yo me lo estoy Rocío. pensando si había hablado yo ya o no. Digo, No, no has hablado, No, no has hablado. te toca, por Dios. porque, No has hablado. bueno, Que además creo que es de las más jóvenes, ¿no? ¿O no? Sí, la sí, más. sí. Yo Sí, nací en sí, el por eso. 80, no es ¿O por no? joven, pero Sí, sí, es la más joven. Es la del más Sí. 80, pero sí que es verdad que a pesar de eso, no sé, yo, bueno, soy la pequeña de 6 hermanos y entonces mi madre me tuvo a mí muy mayor, me tuvo con 42 años, para la época, ¿no? Hoy en día es muy normal ser mamá con esa edad, pero en aquella época era complicado. Y sí que me recuerda mucho tu madre a la mía. Me uno a mis compañeros de lo bonita que es esta novela y de todo lo que a mí a mí a todos, ¿no? Yo creo que es una novela no solamente para leer y para revivir, sino también para sentir, ¿no? Eso me uno. Yo me quiero centrar un poquito en cómo, a nivel de literatura, porque a nivel de sentimiento ya lo hemos hablado mucho, quería preguntarte el por qué esta forma de estructurarlo con esas dos, digamos, esa separación, esos dos partes, digamos, ¿no? Sí. Y por qué esta forma, porque me sorprende, porque me ha gustado mucho, pero me sorprende cómo algo tan emocional te ha podido salir tan racional a la hora de escribirlo. A ver, vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que yo soy muy emocional, pero muy pragmática. Que es una Esa, mezcla un poco extraña, pero lo sí, soy. pero muy útil. Sí, justo, eso es. Entonces, a ver, yo si me dejo ganar por la emocionalidad, habría cometido todavía más errores. Entonces, ¿sabes? Intento luego ser pragmática, pero yo para escribir esta novela lo primero que tuve que hacer fue alejarme. Esa era mi pregunta. Y yo creo que has tenido toda la razón, Rocío, en esa pregunta, que antes de hecho ya lo habíamos un poco comentado, con Beatriz creo que ha sido, pero que es verdad, o sea, es verdad que yo, toda esa primera parte, por ejemplo, no me importó, la escribí en primera persona porque yo podía, quiero decir, porque era mi historia, ¿no? Era como yo había visto a mi madre, la relación que yo tenía con mi madre, o sea, es mucho más fácil, ¿no? Vamos, no es fácil, porque no lo es, ¿vale? Porque yo también he llorado muchísimo y tal y cual, pero la ventaja que tiene esto, te digo, es que es en primera persona porque lo has vivido, ¿no? A ver, no todo obviamente, te digo, porque hay muchas cosas que no son ciertas, pero da igual. Pero luego yo llegó un momento en que yo no podía contar en primera persona la vida de mi madre. Entonces tenía que contarla a través de lo que me habían ido contando.
a través de cartas, ¿vale? Que tenía mi tía. O sea, que yo lo que hice fue hacer un compendio de información, y con ese compendio de información no pude escribirlo en primera persona. Era imposible, porque yo no había vivido eso. Entonces lo que hice, que por cierto, además lo hablé con Rosa, con mi editora, bueno, y con toda la gente de Espasa y tal, y claro, es verdad que es un poco raro, diríamos, ¿no? Porque pasas de la primera persona a la otra, ¿no? A la tercera. Pero es que era la única manera que tenía de contarlo, porque claro, yo no lo había vivido nadie. La única que lo había vivido, pero no todo tampoco, era mi tía. Pero es que mi tía era una niña de 16 años. Entonces, por ejemplo, el momento en el que ellos se meten en la cama por primera vez, cuando se conocen, cuando todo lo que pasa en Madrid, no había alguien un testigo que pudiera contarlo. Entonces, por narices tenía que ser en tercera persona. Entonces, lo que hago simplemente es hacer como una especie, te digo, de compendio, ¿no? De información para contar esa historia. Que da lo mismo, porque yo he llorado también, no te puedes ni imaginar cómo, cuando cuento, cuando mi madre tenía que llevarme a mí a una, que además, por cierto, esto no os lo he contado, creo. Pilar Bardem escribe una biografía. Mi madre fue maniquí con Pilar Bardem. Anda. Y con Paloma Cela. ¿Vale? Entonces, en la biografía de Pilar Bardem aparece, ¿vale? Mi madre. O sea, habla de mi madre, de una chica que había venido de Tetuán embarazada, de un chico que era militar y no sé qué, no sé cuánto, o sea, ya lo cuenta. Entonces te digo, ¿qué pasa? Que ya te digo, es un compendio. Y entonces yo ya te digo, yo he llorado. Entonces Pilar, por ejemplo, una de las cosas que cuenta, que yo no lo sabía, y que era que había una guardería, como dicen los franceses, a banda lettre, ¿no? O sea, fuera del circuito, diríamos, de guarderías, para gente que tenía hijos ilegítimos, para mujeres solteras que tenían hijos. Y estaba en el Viso. Y era, claro, un sitio más o menos barato para que las mujeres pudieran trabajar y pagarlo. Y era una señora buena que aceptaba niños para que no se mezclaran con los niños normales. Palabras sexuales, chicas. O sea que yo no era una niña normal, que lo sepáis. Entonces, a ver, ¿cuál es el tema? Que claro, yo todas esas partes, te digo, no había tu tía, tenía que construirlas de otra manera. Claro, para mí sería muy difícil escribir eso en primera persona, porque al final te mimetizarías con el personaje, porque no es un personaje creado. No. Cuando es un personaje. Yo es que te leía y yo pensaba, vamos, yo dudaba si era verdad o no. Entonces ya cuando hablo contigo lo corroborado, ¿no? Pero ahora mientras te escuchaba pensaba, qué complicado ha debido ser abstraerte del sufrimiento para poder escribirlo. No puedes. Sin que se te vaya. Porque claro, yo si me pongo a escribir lo que te leería. Puedes, pero a ver, no puedes, pero yo fíjate que así como luego en otras novelas he sido más desastre a la hora de estructurar, en esa no tenía más remedio que ser ordenada. Porque si no me iba. Claro, pero porque los sentimientos me llevaban, ¿no? O sea, entonces no puedes hacerlo. Pero os diré que es muy sano. Muy sano. Y ha sido difícil, Paloma, escribir, porque claro, yo hay veces que transportas al lector a esa época, y yo a veces lo veo tan complicado, no leerlo, escribirlo, y hacer que no se te cuele el pensamiento de ahora, que no se te cuele, porque yo creo que es complicadísimo, ¿no? Que no se te cuele y que seas capaz de, a la hora de escribir, transportarte a esa época. Ya. Y lo que pasa es que yo soy muy antigua. Yo soy muy moderna en unas cosas y muy antigua en otras. A ver, lo que quiero decir es que cuando yo, por ejemplo, cuento, por ejemplo, cómo era la vida de mi madre, por ejemplo, cuando vivía en Madrid, cuando está en un bar, por ejemplo, en una cafetería, yo recuerdo esa cafetería que estoy describiendo, era una cafetería que era naranja, que estaba en la Gran Vía. A ver, no es tan difícil porque tú tienes referencias. Cuando tú escribes, lo que haces, por ejemplo, cuando tú describes un personaje, lo que haces es que le pones nombre. A ver, yo tengo una amiga, por ejemplo, que cuando empieza a hablar, empieza a rebuscar a ver si encuentra una palabra mejor que la primera que se le ha ocurrido. ¿Vale? Digo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues si imagínate yo ahora tuviera que hacer un personaje, pues le daría esa característica. Que esa característica significa muchas cosas,
porque significa también que es una persona que no quiere parecer inculta, algo insegura o algo, ¿sabes? O sea, cuando tú te pongas a escribir, Rocío, si vas a escribir, tú coges a un personaje cerca de ti, alguien de cerca de ti. O sea, cuando vayas a construir el personaje, ponle las características de tu panadero. Y entonces de pronto te resulta fácil. Es como lo que has dicho de los lugares, ¿no? Escribir Sí, sobre lo un lugar mismo. donde has estado, donde no has estado. Claro. Vamos, yo lo hago así, yo no sé si los demás lo hacen así, no tengo ni idea. Porque Hombre, lo hace mucho más auténtico. bueno, para mí es que yo soy, a ver, no es que no crees, porque en realidad todo está escrito y todo está dicho. Pero sí es cierto que todo el rato, si vais por la calle, veréis que hay cantidad de personajes para un libro. O sea, tú todos los días vas a la compra, ¿no? Pues la cajera del supermercado, que además yo soy charlatana, claro, y entonces me cuentan cosas. Claro, y entonces no pasa nada. O sea, y eso hace que tú comprendas de pronto a un personaje que vas a crear que trabaja en algo parecido. Observar, Tampoco es tan escuchar. difícil, es un sistema. Igual. Pues a mí me ha encantado, Paloma. Me has ganado, la verdad. No Muchas te había gracias, leído hasta chicas. ahora. Chicos. Así que ya me considero fan tuya. Muchas gracias. Yo creo que nos ha encantado a todos, Paloma. Ya tenemos que terminar. Ya llevamos 1 hora y pico que se nos ha hecho volando. Sí. Pero antes de terminar, quería leer un fragmento que yo creo que resume un poco todo lo que hemos hablado de ti y de tu madre. Ella y yo vivimos vidas diferentes. Yo me fui de casa para vivir una aventura, ella para huir de un castigo y de una vida de desgracia. Ahora entiendo la razón por la que hizo oídos sordos al desprecio. Persiguió la concordia, habló bajo, gesticuló poco e intentó disfrutar lo más posible de lo bueno y de lo bello. Fue porque decidió que dijera lo que dijeran, lo creyeran o no, demostraría que se habían equivocado, que alcanzaría la luna y caminaría por ella. Lo haría utilizando su inteligencia, su belleza, su elegancia, su discreción y su ansia de escapar del miedo, de la fealdad y de la miseria. Gracias, Paloma, de verdad, gracias por este ratito, gracias por esta novela y espero que nos veamos en persona muy prontito. Muchas gracias a todos. Nada, ha Un sido un Y a abrazo. placer. Laura también, que la tenemos aquí de... Sí, de escucha, la tenemos de escucha. Nada, gracias a vosotras. Oye, Nada. que sepáis que tenemos cerrada la presentación del libro en Ah, la sí. Mistral el 31 de marzo, por si queréis acercaros. Sí, lo he visto en Claro, Instagram. Sí. claro. Lo voy a apuntar ahora mismo. Hay favor. alguna que está un poco lejos. Bueno. Fernando también estará lejos, digo yo, no, claro, sí. Sí, pero Fernando A ya mí lo ha me pilla visto. muy bien. Sí, ya lo Fernando sé. ya lo ha visto. Y qué bueno. Y María Pues, Jesús, qué que está en bueno. Barcelona. Y Pues yo nada, que estaré de Paloma. vacaciones. Pues Ay, nada, ¿verdad? Pues muchas gracias. nada, a ti, Paloma. Paloma. Gracias a todos, chicos. Nada, Hasta luego. venga, Chao. Paséis buena un noche. besito enorme Gracias. y hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós. Hasta luego.